continuación presentaremos el binomio madre-hijo en tiempos de pandemia. Hola, buenos días. Soy la licenciada Sandra Caro, jefa de sección de pediatría. Quería comentarles acerca de la situación que hemos vivido durante esta pandemia. Bueno, en primer lugar, el servicio de pediatría consta de 24 camas, sala de internación y guardia de pediatría. Para cuando empezamos con esto de la pandemia, tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación y fue muy difícil. Fue muy difícil afrontar todo esto psicológicamente y a nivel de trabajo. Para ello tuvimos que resolver muchas cuestiones acerca de, bueno, nuestro lugar arquitectónico, edilicio. Además, tuvimos que afrontar también la sumatoria de la parte de consultorios de febriles, ya que nuestro servicio está separado de la parte de consultorios externos, que está en otro lugar alejado. Entonces se tuvo que adaptar el lugar provisoriamente. Tuvimos que capacitarnos para esta nueva situación, donde nos llevó tener una base teórica y una base práctica, que para ellos tuvimos los protocolos dados desde el Hospital Ramos Mejía y desde los que nos venían los protocolos desde el Ministerio de Salud. Y tuvimos la teoría, que para ello utilizamos el grupo de WhatsApp del servicio de pediatría, para que todos tuvieran en la parte teórica, y luego turno por turno se fue haciendo las prácticas de la capacitación de los equipos de protección personal. Además tuvimos que sumar el consultorio de febriles al servicio de pediatría, donde se improvisó en la parte de adelante y se adaptó como se pudo, con biombos para hacer una zona de área limpia y área sucia de entrada, ya que tenemos ese problema en la parte edilicia de nuestro servicio, ya que consta de solo una entrada al lugar. Así que tuvimos bastante tiempo atendiendo cómo actuaría la UFU de adultos en otro sector. Nosotros tuvimos la UFITO, que le llamamos, en la parte de consultorio de guardia. También en las salas de internación tuvimos que, nuestra sala en primer lugar consta de 3 salas. Tenemos una sala grande, que la llamamos, que consta de 16 camas. Tenemos una sala de aislamiento, que consta de 2 camas, y una sala chica, que consta de 6 camas. En la sala chica, la entrada tiene una antesala, así que ahí nos vino bien esa parte de instalación para poder utilizarla para nuestra colocación y retiro de equipos de protección. Y en la sala grande y en la sala de aislamiento no teníamos un sector donde nos podíamos cambiar, así que se improvisó, que lo realizó el compañero de servicio, Pablo. En el barrio había habido un aumento de contagios, por lo que se había implementado un programa de detección masivo de casos. Fueron traídos en colectivo a la UFU de adulto, donde por tener una población pediátrica se los derivó a la sala de pediatría. Al ser casos sospechosos, deberían estar en aislamiento preventivo, pero al ser 10 familias no alcanzaban las salas de aislamiento. Al momento de recibir las familias se les indicó pautas de prevención y para evitar las infecciones cruzadas y mantener el aislamiento que correspondía medianamente posible dadas las circunstancias. Se las colocó en la sala grande, donde tenemos 2 camas separadas por, son box de 2 camas. Y se trató de poner cada familia en cada unidad y de que evitaran el entrecruzamiento, digamos, que mantuvieran el lugar fijado. Se aprovisionaron a estas familias de elementos de higiene y de elementos de protección. Se les dieron los elementos de higiene y de protección a todas estas familias, pero ellas igual estaban
alteradas y con una incertidumbre a raíz de toda esta situación nueva de la pandemia, en donde se suscitaron entredichos y tuvo que asistir la policía a calmar la situación. La crisis sanitaria trajo de la mano un virus muy dinámico, que para responder al mismo tuvimos que readaptar tanto la forma operativa de trabajo del servicio de pediatría como hacer la guardia, internación y la incorporación de un nuevo sector, la unidad de febriles. Los ejes de actuación de estos sectores nos llevaban primeramente a estar informados, es decir, la comunicación efectiva en el equipo de trabajo entre enfermeros y médicos, y la articulación interdisciplinaria de los sectores involucrados, es decir, la unidad de adultos y los coordinadores de traslados de paciente, fue un gran desafío para complementar los protocolos de acción dispuestos por el Ministerio de Salud. En cuanto a la acción enfocada al binomio, fue cobrando mayor protagonismo el padre, madre o tutor, quienes requieren contención verbal ante incertidumbres, angustias, resolver inquietudes durante el periodo de internación y distanciamiento de su vínculo familiar. La asistencia misma de los procedimientos se realiza de forma más distante. Ya no está el contacto físico con el niño, sino a través de los elementos de protección personal y disminuyendo los tiempos de exposición por medidas epidemiológicas. Para ello, se debió elaborar una nueva estructura de trabajo de a 2 operadores, es decir, es de mayor importancia el trabajo en equipo. Ambos enfermeros, médicos, el servicio de maestranza, los coordinadores de traslados a hoteles, es decir, tejer esas redes para unificar y responder favorablemente ante situaciones complejas. Como experiencia grupal que convivimos noche por medio desde marzo, tuvimos que readaptar a cambios continuos de protocolos, que esto nos generaba inseguridad, como también desgaste físico por la suspensión de todo tipo de licencias que generaba desgastes del equipo de trabajo y en consecuencia el estrés laboral, a que actualmente ya cuentan con grupos de apoyo psicológico hospitalario. Como grupo también pudimos reconocer dificultades que aún estamos trabajando. Las situaciones de quiebre nos permitió aproximarnos más al otro y empatizar con el compañero de trabajo mediante charlas alentadoras que utilizamos como barrera emocional. También reconocernos como individuos que necesitamos autocuidarnos, no solo para un mejor rendimiento laboral, sino para mejorar la calidad de vida, no solo profesional, sino a nivel extrahospital.